7 de la mañana con 39 minutos. Conversamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a esta hora en Mesa Central. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días, Iván. Buenos días a las auditoras y auditores de Telefesta Radio. Muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros a esta hora, ministro. Oiga, partamos por lo primero, un paquete importante, $2.000 millones, es harta plata. ¿Qué es para usted lo más importante de lo que se anunció ayer en materia de ayudas para la gente para paliar los efectos de la inflación? Sí, bueno, primero digamos que los 2.000 millones son más o menos el doble de lo que costó el bono de invierno en agosto pasado, ¿no? Así que es un esfuerzo importante y que en este caso se distribuyen varias medidas. Probablemente, ¿cierto?, lo que va a ser más importante para los hogares ahora en marzo va a ser esta duplicación del bono marzo, pero también dentro de este paquete hay algunas otras cosas que son, yo creo, bien importantes. Primero, el bolsillo familiar electrónico, porque es una innovación en nuestra política social. Hasta el momento siempre hemos descansado en transferencias monetarias. Acá lo que vamos a tener es un mecanismo de pago a través del cual las personas van a tener descuentos en sus compras. Eso creemos que es bien importante como un nuevo mecanismo para apoyar a los hogares. Y por otro lado, el aumento de 20% de la asignación familiar es un aumento permanente. Uh-huh. Entonces, es algo que trasciende ya, ¿cierto?, lo que es la coyuntura, y significa, junto con el aumento de cobertura de 900.000 niños, significa en realidad un salto muy importante en la asignación familiar como asignación familiar USUF, como un beneficio de derecho de los niños y niñas de menores recursos en el país. Claro, es permanente para la asignación familiar y para el subsidio único familiar. A propósito del bono que se duplica, el bono marzo, el llamado bono marzo, siempre está el riesgo de que estos bonos aumentan y bueno, después es difícil echarlos para atrás, digamos, es complicado. ¿Es por una sola vez y nunca más? Claro, o sea, esto no es que se vaya a duplicar el monto, sino que se va a agregar un segundo bono, ¿ya? Entonces, porque el primero, ¿cierto?, el bono marzo que se ha venido entregando desde hace varios años, claro, está determinado por ley, se va ajustando todos los años. Eso se toca pagarlo ahora entre fines de febrero, principios de marzo, y ahora, ¿cierto?, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar excepcionalmente un segundo bono del mismo valor, que ese sí va a ser por una vez. Ya. Ojalá, dicen los que se preocupan por el gasto fiscal, digamos. Ojalá que sea por una vez. Sí, o sea, es que, bueno, uno también tiene que pensar en que está buscando ayudar a los hogares. Sin duda. O sea, porque si le tuviera mucho temor a los precedentes o las peticiones que pueden venir más adelante, no haría nada, ¿no? Es verdad. Y eso no es lo que se espera del gobierno. No, sí, claro que no. Estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Cómo funciona? No lo entendí bien, lo del bolsillo familiar electrónico, que funciona como un descuento, o sea, ¿no se transfiere la plata a la cuenta de la persona? Se transfieren los recursos a un bolsillo separado de la cuenta de la persona, pero del cual se gira al momento de pagar. Perfecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si una persona va, una señora va a hacer la compra al almacén y le toca pagar, tiene una cuenta de 20.000 pesos, al momento de pagar, van a salir del bolsillo electrónico, se van a sacar 4.000 pesos y la señora solo va a pagar 16.000 pesos. Ya, perfecto. ¿Ya? Va a aportar más o menos el 20% del valor de la compra. Perfecto, y hasta que llega a un monto por carga familiar, digamos, en el fondo. Exactamente. Un monto de descuento, ya. Exactamente. Entonces, ¿eso qué es lo que significa en la práctica? Significa que las personas van a estar comprando productos, van a estar haciendo sus compras a precios promedio de hace un año atrás, ¿cierto? Porque tenemos una diferencia más o menos 20% de 20%. Menos, claro. O es como si se le devolviera el IVA, que es 19%. Claro, ¿cierto? Claro, hemos escuchado en este tiempo mucha gente que dice ¿por qué no se baja el IVA o por qué no se le devuelve el IVA a los más pobres? Bueno, eso es lo que estamos haciendo a través de esta tarjeta o este bolsillo electrónico. Y en el ejemplo del almacén recibe los 20.000, digamos.
el almacén recibe los 20.000, ¿cierto? 16.000 del pago que hace la persona de su cuenta en RUT y 4.000 que van a venir de ese bolsillo electrónico. Usted decía ayer que esto no tiene efecto inflacionario, porque algunos dicen, bueno, le metemos plata a la economía cuando justo hay que hacer lo contrario, digamos, pero usted dice esto está dentro del marco fiscal y por eso no tiene efecto inflacionario. ¿Por qué exactamente? Exactamente, o sea, la manera en que las políticas fiscales inciden sobre la inflación es sobre la base de la diferencia entre ingresos y gastos fiscales, ¿no? Entonces, si el gasto tiene como contrapartida un mayor déficit, como ocurrió, por ejemplo, en el 2021, eso claramente es inflacionario, pero en este caso lo estamos haciendo dentro del marco del presupuesto y, por lo tanto, sin modificar los balances fiscales que están previstos para este año. Estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto con este programa del Ministerio de Obras Públicas que le permite ajustar al alza los precios de los valores por los que contrata determinadas obras para que las empresas no sufran el alza de los costos, no asuman solas, digamos, el alza de los costos de las materias primas. Ayer se anuncia estas garantías estatales por 50.000 millones para la construcción, lo cual fortalece o robustece la posición financiera, digamos, de todas las empresas del rubro que son tan generosas en contratar mano de obra. Me pregunto si tal vez el rubro de la construcción no necesita más certeza y que, por ejemplo, no vuelva a pasar algo como lo que pasó con el proyecto de Gaña Fundamenta, que sufrió un retraso, un rechazo de parte del Comité Regional Ambiental, que se vio en los antecedentes que se han conocido en las últimas semanas como arbitrario, o que se agilicen los permisos de construcción, ministro. Claro, por supuesto, aquí todo ayuda, ¿eh? Tenemos que pensar que la actividad de la construcción es una actividad que ha estado muy golpeada desde la crisis, una actividad que solo se puede desarrollar presencialmente, así que durante las primeras etapas de las cuarentenas básicamente todas las obras se paralizaron y después le ha afectado este aumento importante de costos, mayor, ¿cierto?, al aumento de costos de la vida. Entonces, y al mismo tiempo, probablemente por las mismas razones, el acceso del sector de la construcción al crédito ha estado más limitado. Entonces, esta garantía, porque lo que está anunciado en este paquete es un programa de garantías, va a permitir, ¿cierto?, que las constructoras accedan a financiamiento bancario en condiciones razonables, que les permita financiar su capital de trabajo y, por lo tanto, el desarrollo de las obras que tengan comprometidas. Ahora, desde el punto de vista del fomento de la actividad económica, de la solidez para las empresas que están involucradas y desde el punto de vista de la aplicación de políticas públicas, ¿qué le parece el incidente del proyecto de la Plaza de Gaña, estos antecedentes que quedan al descubierto en términos de que a un grupo de Ceremis está más o menos poniéndose de acuerdo para encontrar argumentos para poder rechazar un proyecto? Sí, bueno, me parece una situación bien compleja porque la legislación, ¿cierto?, cuando contempla una instancia colegiada a la cual concurren distintos actores, en este caso distintos ministerios a través de su CEREMI, supone que cada uno se forma su opinión individualmente y luego, ¿cierto?, llegan a resolver en esa instancia colegiada, no que se ponen de acuerdo con anticipación. El ministro de Economía decía el otro día que fue una descoordinación de principios de la instalación del gobierno. ¿Usted cree, da garantías, ministro, de que esto no va a volver a ocurrir una cosa así? Bueno, efectivamente es algo que ocurrió muy a inicios del gobierno. En aquel entonces creo que las prioridades, la hoja de ruta no estaba tan clara. Muchos de estos seres estaban recién nombrados, recién asumidos. Pero creo que en los últimos meses el gobierno ha sido claro en el sentido de que valora la inversión, siempre por supuesto respetando las normas ambientales y por lo tanto, cierto, eso es lo que deberíamos ir viendo reflejado en las decisiones, es decir, usar o recurrir a las instancias ambientales o a los procesos de evaluación ambiental de acuerdo a lo que es el espíritu de la ley, no usándolo como un instrumento para hacer algo distinto.
Estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, quiero volver al tema de las ayudas fiscales que anunció ayer el presidente en Valdivia y que después usted explicó junto con el ministro Jackson y otras autoridades. Ya, por supuesto, empieza el tema de la insuficiencia de las medidas, porque esto es una buena cantidad de personas, 1,5 millones, entre 1,5 millones y 2 millones de personas, aparte de las otras medidas que benefician a las empresas. Pero ya hay algunos que se preguntan si no va a haber algo para la clase media, que también está golpeada, que viene golpeada por los efectos de la pandemia y además por el efecto de la inflación. Claro, por supuesto, o sea que es cierto que hay un conjunto de medidas que están dirigidas a los sectores más vulnerables. Es natural que tengamos esa preocupación, ¿cierto? Porque son los que no tienen otros medios para defenderse frente a la inflación. Pero hay que considerar que en estas iniciativas hay algunas que tienen una cobertura mayor, por ejemplo, todo lo que es la rebaja de precios de medicamentos abarca a más de 10 millones de personas. Pero además, fuera de lo que es este conjunto de medidas que se anunciaron ayer, hay otras cosas que están en marcha y que van a beneficiar especialmente a la clase media, en particular todo lo que está relacionado con la contención de precios, de los combustibles, el congelamiento o la estabilización de los precios de la energía eléctrica, las tarifas del transporte colectivo. Todo eso, cierto, vamos a tener un primer semestre en que vamos a mantener los esfuerzos por contener los aumentos de precios en estos servicios básicos, y eso va a ayudar, por supuesto, a todos los hogares. También otro tema que tenemos para presentar un poco más adelante es el refortalecimiento del seguro de cesantía, de tal manera que el seguro de cesantía entregue beneficios durante periodos más largos y con menos requisitos. Eso, el seguro de cesantía beneficia a todos los trabajadores que están afiliados al mismo, incluyendo, por supuesto, los trabajadores de sectores medios. Ya, o sea, cuando... ¿Sí? O sea, cuando se piensa en la clase media hay que pensar en esas cosas también, digamos. Claro, o sea, porque son además cosas que también cuestan recursos, también involucran fondos públicos. Estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, el FMI anunció esta semana que en este año 1/3 del mundo va a estar en recesión y la pregunta es si todavía usted sigue pensando que lo peor del ajuste económico ya ocurrió, como dijo el mes pasado, pensando en que el comercio internacional, que es tan importante para Chile, se va a ver afectado por esa recesión, porque muchos países que son clientes, son compradores de productos chilenos, van a estar en recesión. Sí, por supuesto que es una proyección preocupante, pero en el fondo esas cifras, esos órdenes de magnitud, dan cuenta de un ciclo, por así decirlo, más tradicional en la economía mundial, muy diferente del que tuvimos con la crisis del COVID, porque con la crisis del COVID teníamos el 95% de los países estaban en recesión en el mundo. Uh-huh. Un panorama que no habíamos visto mucho tiempo, probablemente tanto peor como fue la Gran Depresión de los años 30. Entonces, ese 30% de países incluye probablemente países europeos que están siendo afectados por las restricciones del lado del suministro de combustible, además de lo que es el ajuste económico para contener la inflación. Estados Unidos probablemente está en recesión, probablemente sea una recesión relativamente corta, y China, estamos viendo todavía, cómo se las está arreglando para salir de toda esta política de COVID-0 que le ha provocado mucho daño a su economía. Entonces, claro, es un escenario que es complejo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Chile tiene un comercio relativamente diversificado y que además los precios de los productos que vende se han mantenido relativamente estables, ¿no? Y se han mantenido estables, especialmente el precio del cobre, porque al mismo tiempo, justamente por todas estas restricciones y aumentos de costos de los hidrocarburos, se está acelerando la transición del mundo hacia una economía más verde, hacia la electromovilidad. Todo eso implica mayor demanda por cobre, mayor demanda por litio, y todas esas cosas también a nosotros nos favorecen como productor de los mismos. O sea, estando las cosas como están, ¿usted cree que efectivamente lo peor del ajuste ya pasó?
O sea, yo diría que en términos temporales, gran parte, si medimos la evolución de la actividad mes a mes, o sea, la variación respecto del mes anterior, Ujú. ya estamos más allá de mitad de camino en términos de ese tipo de ajustes. Durante el 2022 tuvimos muchos meses con variaciones negativas de actividad, y lo que nos va quedando es probablemente el primer trimestre del año, y ya en el segundo trimestre del 2023 ya vamos a empezar a ver cifras positivas en la variación mes a mes. Para que veamos cifras positivas en la variación en 12 meses, claro, vamos a tener que esperar un poco más hacia fin de año, porque nos estamos comparando con una base que es relativamente alta, que es de donde veníamos Claro. a comienzos del 2022, ¿no? Pero yo creo que sobre todo aquí lo importante es que durante mucho tiempo se estaba insistiendo en que viene una recesión muy profunda, que viene, en fin, una suerte de catástrofe económica. Ujú. Nada de eso ha ocurrido. Tenemos una recesión moderada, ¿cierto? Porque vamos a haber tenido 2 trimestres de caída de actividad trimestral respecto del periodo anterior. Y por lo tanto, el hecho de que no haya ocurrido esa catástrofe hasta ahora no quiere decir que venga más adelante, sino que quiere decir que el ajuste fue efectivamente más moderado. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana en Mesa Central. Ministro, le agradezco mucho la gentileza. Muy bien, muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Buenos días.